¿Qué opina de The Band? Hace poco murió Robbie Robertson. The Band era una maravillosa banda. Es una tragedia que hayan durado tan poco. Se disuelven en el 76 después de aquella película que hicieron precisamente, El último vals. La banda era maravillosa. Danko, Garth, el tecladista era un verdadero virtuoso del teclado. Y las cosas que escribió Robbie Robertson, The Weight o The Night They Drove Old Dixie Down, son verdaderas canciones que han quedado, pese a que se escribieron antes del 76, antes de la desaparición de The Band. Por supuesto, 80 años son 80 años, no murió joven, se lamenta la muerte de Robbie Robertson, por supuesto, pero sobre todo hay que recordar a The Band, hay que oír a The Band. Oigan The Weight, está creo que abierto en YouTube, The Weight, la versión cantada en The Last Waltz, el último vals, y es maravillosa. Además fueron los que acompañaron y sostuvieron a Bob Dylan cuando Bob Dylan pasó a lo eléctrico, y a los folkies de aquel entonces, que yo soy folky, pero a los folkies de aquel entonces que eran bien fundamentalistas, sí, les pareció horrible cuando Bob Dylan se presentó por primera vez con una guitarra, y The Band fue la banda que apoyó musicalmente a Bob Dylan en su transición a lo eléctrico. Todavía me acuerdo, uno de mis grupos favoritos del folk de los años 60, Peter, Paul and Mary, que les recomiendo muchísimo si no los han oído. Mary Travers tenía una de las voces más lindas de la historia. Peter, Paul and Mary tiene una canción que se llama I Dig Rock and Roll Music. Me mola la música de rock and roll, pero burlándose de la música de rock, burlándose vilmente de la música de rock. Esto fue en sus inicios. Luego Mary Travers cantaría con Mama Cass y con Janis Joplin y con Judy Collins, pero la grieta entre los folkies y los rockeros era enorme, y The Band fue una de los grupos que sirvió para puentear esa brecha entre el folk y el rock, sobre todo en parte por las composiciones de Robertson, ¿no? The Night They Drove Old Dixie Down se canta como una canción folk todavía, o The Weight se canta como una canción folk, y muchos grupos de folk o de raíces en Estados Unidos tienen en sus repertorios The Weight, por ejemplo, ¿no? Era un grupo que merece la pena muchísimo seguir oyendo. Óiganlo, y ya.